con vosotros una canción. Y antes de empezar me gustaría compartir con vosotros este salmo. El Salmo 117 dice: Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Y es la canción que vamos a empezar. Vamos a cantar un aleluya en esta mañana. Amén. En medio de las situaciones que estamos viviendo en este país y en todas las naciones, declaramos que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, y que estés donde estés, es su amor, es su fortaleza, es su valor para cantar ese aleluya frente al enemigo contra tu vida, declarando que Dios se levanta por ti y para ti, iglesia. Amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Y yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, verá la oscuridad huir. Levanto un aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto un aleluya, temor pierdes control de mí. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. La fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Oh, cantamos aleluya, en todo tiempo, un aleluya, un aleluya. Para ti, Señor, y cantaré más fuerte, 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 cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es la canción en mí. Cantaré más fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte. Más fuerte hasta que no
en la tempestad. Y fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levantamos aleluya, levanto un levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Levanto un aleluya, levanto un aleluya. Oh Dios. Señor, creemos que solo tú eres el que puedes mover montañas, el que puedes cambiar las circunstancias, Señor, el que puedes traer aliento de vida a las vidas, Señor, el que puedes traer consuelo a las familias, consuelo a los enfermos, Señor. Creemos en ti, Señor, y por eso declaramos que las montañas se van a mover, Señor, por ti, Señor Jesús, que va a ser la voz de Dios la que va a ser oída en este tiempo en la tierra, Señor. Y como Iglesia Manantiales, Señor, te pedimos sopla vida, Señor, sopla vida, Dios. Seguimos diciendo que lo creemos, que creemos en ti, Señor, que creemos en tus promesas, que creemos en tu palabra de vida, Señor, y que en esta mañana queremos que el soplo de vida del Espíritu Santo llegue a aquellos que nos están oyendo y que seas tú, Dios, soplando vida en cada casa, en cada hogar, en cada situación, en cada circunstancia, Dios. Sopla vida para libertad, para sanidad, para consuelo, para restauración y para amor, Dios. Oh Dios, con tu amor, Jesús. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy
vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy. Muévete hoy, necesitamos que te muevas, muévete hoy, Señor, muévete hoy. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Hay un milagro en este lugar, cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar, el cielo está cerca. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, oh Dios, muévete en este país, hoy muévete, Señor, muévete hoy, muévete hoy. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, oh Dios. Pedimos que te muevas en España, que te muevas en las naciones, que te muevas con todo tu poder y tu gloria, y que cese tanta mortandad. Muévete Dios, muévete Dios. Tú dices, clama a mí, yo te responderé. Como iglesia clamamos pidiéndote que te muevas y que sigan reduciendo las muertes, que te muevas y que sigan reduciendo los contagios, que te muevas y que sea paralizado todo aquello que ha venido para destrucción. Oh Espíritu de Dios, muévete con poder, muévete con poder. Damos gracias por todo lo que estamos viendo, por todo lo que hemos visto y veremos. En tu nombre, Dios, en tu nombre. Solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna. Oh Jesús, muévete, muévete. Muévete, Dios. Muévete. La palabra de esta mañana, muévete tú también. Toca vidas y corazones, Espíritu de Dios. Muévete, muévete. ¿Dónde estás? Porque no le pidas que Él se mueva en tu vida, que se mueva en tu corazón, que se mueva en tu necesidad. Oh, hay poder en Jesús, hay poder en su sangre. Oh, hay poder en Él. Esta mañana, muévete, 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 muévete. Muévete, Espíritu de Dios. Oh, muévete.
Bendiciones para todos, Iglesia. Bendiciones. Muy buenos días a todos los que estáis escuchando esta palabra, este compartir en este día tan especial para todos nosotros. Bienvenidos a todos los que nos vais a seguir a través de las en streaming, a través de las redes, los que vais a seguirnos a través del canal YouTube de Iglesia Manantiales de Boadilla, a través de los que nos seguís por Facebook y los que nos seguís por Instagram y los que nos seguís estando fielmente aquí cada domingo cuando se puede y en medio de estas circunstancias. Lo primero que queremos es dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Gracias por asistir a este tiempo, por disponer tu tiempo para escuchar. Te recomiendo que si vas a escuchar esta palabra, que realmente te sientes o te pongas en un lugar cómodo, que te centres en lo que vamos a compartir para que puedas estar desde el principio hasta el final. A veces estamos ahí con la tablet, estamos ahí con los teléfonos o el ordenador y vamos haciendo otras cosas y ahí dejamos de fondo al predicador que vaya hablando, pero seguro que se van a escapar muchas cosas. Así que dedica este tiempo para realmente, si te propones recibir esta palabra, poderla escuchar. Quiero tener una lectura, una de las varias lecturas que vamos a tener en este día. Quiero introducir este tiempo antes de orar, leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, verso 1. Son bastantes versículos que nos narran parte de la historia, parte de lo que sucedió a los discípulos en los primeros tiempos de la Iglesia. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Una barbaridad de dinero. Muy bien, vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo añada favor a nuestras vidas y a través de esta palabra a la que volveremos podamos alcanzar la bendición y el propósito y la activación del Espíritu en nuestra vida y por supuesto el propósito de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino en este día, Señor, que venga toda tu presencia sobre nosotros, Señor, para que se haga tu voluntad en la tierra. Oramos, Señor, para que en medio de la maldad, en medio de la enfermedad, en medio de todo el dolor y sufrimiento, oramos para que la luz resplandezca sobre las tinieblas, para que tú traigas un amanecer nuevo a nuestras sociedades, un amanecer fundamentado en tu palabra, en tu verdad y en el poder que tú tienes como Dios. Oramos, Señor, para que las galerías del alma, Señor, para que los espacios interiores de nuestro ser sean abiertos y que tu palabra penetre y que tu palabra llegue y que tu palabra restaure, sane, levante, edifique y nos rete para lo que tenemos por delante. Oramos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, amigos, fieles seguidores de la casa, estamos contentos de que podáis estar aquí con nosotros en este día. Sabéis que hoy, especialmente en este principio de cuando esta predicación, cuando esta enseñanza, esta palabra es compartida, el mundo celebra, el mundo especialmente quizá católico, todo el mundo cristiano celebra el domingo de resurrección, creyendo que más o menos fue en este tiempo, creyendo que fue algo realmente muy importante y trascendente para la humanidad. Porque si Jesús se hubiese quedado en aquella tumba, si Jesús se hubiese quedado en un cuerpo más, ahí enterrado, entenderíamos que fue un hombre más con unos poderes sobrenaturales dados por Dios, pero nada más que eso, un hombre. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Él resucitó, que después de la muerte se levantó. Y con esto mismo que empiezo quiero terminar. Pero antes me gustaría situarles en algo que compartimos la anterior predicación, la anterior semana, sobre la popularidad. Porque estuvimos viendo esa lucha intensa que estamos teniendo en estos tiempos por ser aceptados, por ser populares, por encajar en nuestra sociedad y no desentonar mucho, y si acaso destacar por aquello que la gente quiere que destaquemos, que suena bien, que se oye bien, que queda bien, y todo lo que es socialmente correcto, políticamente correcto y emocionalmente correcto. Sin embargo, vimos cómo a través de la vida de Saúl y del rey David, vimos cómo no siempre el ser popular, o muy pocas veces el ser popular en las cosas de Dios, nos permite disfrutar y encontrar aquello que Dios tiene para nosotros. Vimos cómo el afán de Saúl por ser popular, aceptado y querido, le llevó a acabar como un hombre sin futuro, asustado, temeroso, perdió todos sus atributos y ahí acabó buscando en el más allá, buscando en lo oculto, en el ocultismo, una relación con su mentor. Sin embargo, vimos cómo David fue tratado seriamente y duramente por todo ese tiempo, donde no encontraba muchas veces, perdió amigos, perdió muchas situaciones de la vida, no era popular, o si lo fue, dejó de serlo, para que finalmente Dios le exaltó, Dios le levantó, Dios le restauró para ser rey. Por lo tanto, quiero tomar esta parte otra vez. Es decir, ¿por qué realmente Dios tiene interés en que nuestra vida
se ha formado aparte. No, yo creo que los mejores quizá pensadores, los mejores científicos, las personas más influyentes en sus sociedades, al modo que entendíamos ahora, no algo pasajero, sino permanente, quizás son personas que han sabido estar apartadas para bien, para prepararse, para formarse, para aprender de algo. Algunos han estado en países extranjeros, algunos han estado en internados, algunos han estado recluidos, han estado horas y horas preparando una oposición, preparando una serie de estudios, una formación, haciendo ensayos que quizá no les llevaba a ninguna parte, buscando hasta encontrar aquello que han encontrado. Una vacuna, un gran descubrimiento, editar un libro que trascendiese a todos los tiempos, en fin. Es decir, sí que entendemos nosotros, por otro lado, no hemos perdido toda esa idea de que hay cosas para las que uno tiene que retirarse. Allí los místicos, ahí en el siglo de oro español, se apartaban y entendían que la mejor forma de servir a Dios era estando apartados para Él, en lugares incluso perder comunicación y perder la relación con aquellas cosas externas. Y realmente llegaron a encontrar y a entender mucho de lo que sucede cuando tú te apartas, cuando tú te metes de lleno en una relación espiritual con Dios. No una relación emocional, sino una relación espiritual con Dios. Él nos ha dado un nombre nuevo desde el día que hemos creído. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, y son hechas nuevas a la forma de Dios. Si tienes fe, tienes que estar preocupado de hacer las cosas a la forma de Dios. Y realmente en eso consiste la fe, en creer que muchas veces lo que Dios te está indicando, a lo que Dios te está llevando, no es lo más popular, no es lo mejor aceptado o lo más aceptado y ni tan siquiera aceptado por unos pocos. Y eso tienes que asumirlo, porque no podemos servir a dos señores, porque Jesús habló claramente de vivir en una diferenciación de una cosa y de otra. Si no entendemos este principio de que Dios, cuando te recoge, cuando nos toma por hijos, nos prepara, dice Hebreos 12, que nos prepara, que nos disciplina, que nos enseña, que nos forma, que toma un tiempo de pedagogía con nosotros, un tiempo de guiarnos, un tiempo de enseñarnos, un tiempo de educarnos y que no muchas veces nos rebelamos contra todo esto y no nos hace ningún bien. El rey David dice en el Salmo 27, que era con lo que terminábamos también la semana pasada, dice que una cosa he demandado a mi Dios y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, contemplar la hermosura de su majestad. Así que poder estar en esa intimidad, y es lo que vamos a ver a través de las Escrituras para llegar a un punto importante en esta hora, en este tiempo. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Nuestra salvación viene por la fe. ¿Salvación de qué? De una vida sin sentido. Salvación de una vida condenada a una eternidad seca, oscura y sin Dios, sin esperanza, sin vida, sin gozo y sin plenitud. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos poema suyo, hechura suyo, un poema creado por Dios. Ya sabéis que este es uno de mis textos favoritos, porque realmente tienes que creer que Dios quiere tomarse tiempo en preparar y formatear tu vida. Dios no improvisa nada en nuestra vida. Dios no improvisa el día a día. Dios no se levanta y dice, a ver qué hago contigo hoy. Y se va por ahí, se olvida de ti, vuelve. No. Personalizando a Dios como persona, Él está siempre a tu lado y siempre contigo. Jesucristo mismo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice que somos un poema creado en Cristo Jesús.
Somos un poema con sus rimas, con sus sílabas, con su métrica, con su retórica, con su forma de decir, de hacer las cosas, con lenguajes, con formas de entender las cosas que no las puedes hacer, aquí te pillo, aquí te mato, rápido, no, sino que lleva su tiempo. Cada palabra tiene mensajes diferentes, cada situación de tu vida tiene un mensaje diferente, cada trato, cada proceso tiene muchas cosas que a veces si no te metes y no te sumerges en ello, no las vas a encontrar. Por eso no se trata de ser populares, sino se trata, hermanos y hermanas, de ser profetas en medio de esta tierra. De ser gente que tiene un mensaje claramente de Dios para este tiempo. Y siempre cuando hablamos de todas estas cosas, de todo lo que hablamos hoy, y muchos de los temas que yo puedo compartiros, es como que ya siempre estamos vacunados, voy a utilizar esta palabra otra vez. Es como que siempre estamos pensando en el extremo, en el abuso. Cuando hablamos de autoridad, estamos pensando en los abusos de autoridad. Cuando hablamos del papel del hombre y de la mujer, estamos hablando de los abusos, del machismo, del feminismo. Cuando hablamos del patriarcado, estamos hablando de los abusos o de los excesos. Cuando hablamos del matriarcado, de los pastores, de tantas cosas, siempre estamos pensando en lo mismo. Y en lo revelacional siempre estamos pensando en lo mismo, pensando en vacunados. No, es que claro, a uno se le va la pinza, se le va la olla y qué es lo que va a traer, qué es lo que va a compartir. Y conocemos a gente, pero no podemos corregir algo que no ha sido enseñado, que no ha sido actuado. No puedes corregir algo antes de actuar. No puedes censurar algo que no ha sido creado y que no ha sido desarrollado. Jesús corregía después. De cuando corregía a Pedro era porque Pedro había dicho algo improcedente, inadecuado, y entonces le corregía. Nunca le corregía antes de. No voy a hablar para no equivocarme, ¿no? Sino si te equivocas sabes que Dios te va a ayudar en este proceso. Necesitamos aprender dónde están nuestros fundamentos. No debemos huir, por lo tanto, de los momentos de soledad. No debemos escapar de esos momentos de prueba, de tormenta, como se nos está diciendo en este tiempo, donde parece que todas las predicaciones van a lo mismo. Yo sé que estamos en tiempos de confusión, de mucha confusión. Todos estamos un poco confundidos, todos estamos un poco desorientados, pero cuando esto es así, ánclate en Jesucristo, como se nos decía el otro día por nuestro hermano. Posiciónate en Jesús. Agárrate a Él, agárrate a lo que sabes hacer. Agárrate al poder que la palabra tiene, al poder de la oración. Persevera en esto que estás. Amárrate al árbol de la vida que es Jesucristo. Agárrate a la verdad. No dudes en las tinieblas lo que recibiste en la luz. Por eso Dios va llevando a sus hombres, aquellos que tienen que tener un mensaje de confrontación con el mundo, les lleva a ese tiempo de soledad y de tratar con ellos. Sin el cual, sin esos tiempos, no hubiera sido posible haber llegado hasta aquí. Si tú estás huyendo y estás escapando continuamente de ese trato íntimo y personal del Señor con tu vida, no crecerás, te estancarás, te secarás, te quedarás como un bonsái que ni siquiera fruto da. Puede ser muy bonito, pero no sirves ni para sombra, ni para comer, ni para leña. Así que debemos de aceptar estos tiempos. Abraham luchó muchísimo por no estar solo. Y aún siendo un hombre importante, un hombre rico, un hombre reconocido, pero ahí vemos cómo Dios le trató en la soledad. Cuando se le presentan aquellos ángeles, él está solo. Le había abandonado su sobrino, le había abandonado mucha gente porque consideraban que lo mejor estaba en aquellas ciudades que luego Dios destruyó por su propio juicio. Tú puedes seguir a todos estos patriarcas y darte cuenta cómo ha sido su vida. Abraham no buscó la popularidad, aunque lo era. Buscó el estar a solas con Dios. Isaac, tienes ahí un hombre rico, prosperado, pero sin embargo huía de los conflictos.
huía de aquellas situaciones que le iban a robar su propósito y su establecimiento. No quiero conflictos, y no conflictos inevitables, que no es lo correcto, pero también Dios le ayudó para ser un hombre de transición. Tienes ahí la diferencia más adelante entre Jacob y Esaú. Tú tienes a Esaú, que era tremendamente popular, era guapo, cachas, fuerte, buen cazador, y todas las mujeres estaban detrás de él. Era el típico, bueno, pues sería hoy el hombre de moda, el youtuber de moda, el más querido, el más deseado, el más popular. Sin embargo, renunció a la promesa, algo que no se veía. Y sin embargo, Jacob, que no fue nada popular, aprendió ¿dónde? En esa intimidad. Aprendió a ver lo espiritual. Huyó y estuvo solo cuando se encontró con Dios en aquel lugar donde había una escalera que descendía y subía. Hizo pactos con Dios sobre darle sus diezmos, sobre prometió regresar, fue bendecido, prosperó, y desde el primer momento, él no fue nada popular. Quizá fue el antipopular, lo contrario. ¿Qué diremos de José? José fue vendido porque no se adaptó a la corrupción que tenían sus hermanos. No quiso ser cómplice de esa corruptela. Él no estaba tan preocupado de las cosas que sus hermanos estaban preocupados y que podemos entender a través de la Biblia. Él, sin embargo, estaba enfocado en buscar la revelación y una revelación mayor de Dios. Y ahí en su soledad, Dios le enseñó, ahí en la cárcel Dios le enseñó, Dios trató con él, en el engaño, en la traición, en todo lo que vivió, Dios trató con él y le preparó. Moisés fue el loco de la zarza. Ahora en Semana Santa están poniendo los 10 mandamientos. Muy interesante la película, desde luego, un clásico. Pero él fue el loco de la zarza. Solo a él se le ocurrió ir a ver una zarza y ahí venía y estaba. Pero sin embargo, Dios trató con él, le quitó de su popularidad en Egipto, de su trascendencia. ¿Para qué? Para ser un pastor de las ovejas de su suegro, de un pagano. Jeremías fue encarcelado y perseguido por los propios contemporáneos, por aquellos mismos que le decían que buscase a Dios y que trajese palabra. Sin embargo, le encerraron, le persiguieron, le maltrataron. Por no hablarte de Daniel, como él tuvo que hacer sus ajustes, como él no quiso aceptar la comida del rey y fue preparado para luego ¿qué? Para luego estar en el foso de los leones. Así podíamos hablar, ya hemos hablado de David, perseguido por el hombre al que servía. Se levantaron calumnias sobre él, se levantaron un montón de cosas y de situaciones sobre su vida para destruirle y desprestigiarle. No fue nada popular. Abraham no fue popular, Jeremías no fue popular. Y ahí podía seguir hablando de Isaías, podíamos hablar también de Samuel, donde Dios le dijo: no mires la apariencia del corazón, sino mira otras cosas. Samuel fue un inadaptado, mientras que la juventud de su tiempo, los hijos del sacerdote con los que se crió, eran golfos y sinvergüenzas. Sin embargo, él permaneció en el templo y decía: Dios mío, heme aquí. Y así podemos seguir. Ezequiel sufría la burla cada día de su gente, venían a reírse de sus payasadas, de sus estúpidas declaraciones proféticas. Juan el Bautista, ¿qué me vas a decir de Juan el Bautista? De popular nada, hasta que lanzó un mensaje y aún así murió en la soledad, traicionado y vendido por una bailarina. Por lo tanto, yo podía citar a muchos hombres y mujeres de las Escrituras que podían haber sido populares o que estuvieron en la popularidad, pero pasaron a esos espacios de soledad, a esos espacios de estar solos y aprender a oír la voz de Dios, de aprender a estar
en la presencia de Dios, de aprender a vivir como Dios quiere y a depender de Él. El caso de Elías Tisbita, ahí cuando es llamado Elías, se había criado con los profetas en cuevas de una forma clandestina. Y hay un momento cuando él decreta la sequía, se convierte en impopular, porque muchos decían que la sequía venía por el decreto de Elías. Sí, Elías lo decretó, pero era una orden del cielo, porque nada podemos hacer que no nos haya sido dado por el Señor. Pero ahí Dios le llevó a refugiarse en un río, ahí en unas hoces del río, en unos lugares casi oscuros, donde los cuervos le alimentaban, solo antes de ejercer un ministerio de popularidad. Dios tiene que afinar muchas cosas con nosotros. Dios tiene que afinar muchas cosas en nuestro alma. No vemos nosotros que necesitamos recibir un tratamiento. Elías, como David, como tantos otros, tuvieron que pasar su tiempo de soledad, de aislamiento, de rechazo. Y esto lo digo porque estamos en una zona cero, donde aquí en nuestro país, en España, curiosamente es el país donde hasta la fecha más muertos se está viendo por este virus, donde más llanto está viendo por todo lo que sabéis que implica perder la vida en este momento, por todas las tensiones, los temores, por todo lo que está viviendo a nuestro alrededor. Pero sigo sin escuchar que este país tenga siquiera una oración, un clamor de arrepentimiento delante de Dios. Y hasta quizá por nosotros, la propia Iglesia, necesita arrepentirse por haber vivido de espaldas al compromiso con Dios, al llamado con Dios. Y en medio de todo esto no se está levantando aún una voz de nuestra parte para declarar lo que realmente Dios tiene. Y vienen estos días donde se tiene que levantar esta voz. Ahora, ¿de dónde van a salir estos profetas que van a declarar en estos días la salvación del Señor? ¿Cómo va a ser confrontada nuestra sociedad atea, agnóstica, anárquica, con muchas tendencias en estos momentos hacia movimientos políticos que en nombre de una causa justa esconden realmente una cristofobia profunda e intensa? ¿Dónde están esos profetas? Tú que estás ahí eres uno de ellos, pero la pregunta es si estás preparado para esto que nos está llegando. No para el día de hoy, porque quizás no estamos preparados para esto. Nadie está preparado nadie está preparado para esto. Aunque lo vieses venir. Y no por tener mascarillas o tener hidroalcohol, no. Eso es otro tema que también es muy serio. Pero preparados en nuestro alma y en nuestro corazón para ser esos portadores de buenas noticias y de vida para los demás. Porque por muchos años la voz profética, desde la llave de David, desde los profetas que hemos recibido y hemos tenido, se nos ha hablado de ¿qué? Intimidad con el amado, intimidad con Dios, relación con Dios, la novia con el novio, los aposentos, la iglesia que se aparta, las bodas, ataviar nuestros trajes, prepararnos, conocer al Señor. Se nos ha hablado de la oración, de la intercesión, del ayuno, y nosotros hemos pasado ahí, como leía estos días en un libro, mientras que en la iglesia hay conceptos, todo el mundo los entiende. Somos gente que enseguida nos abrimos a los conceptos que se nos enseñan. Pero cuando viene la práctica de los conceptos, amigo mío, ahí el gallo se queda mudo. Cuando tenemos que llevar por obra aquello que hemos recibido, y ahora es el momento. Ahora es el momento. Sé que Dios va a venir y de repente va a cambiar todo esto. Pero mira, quiero avanzar un poco más en todos estos argumentos. Porque realmente si entendemos que Dios
no lucha para que tú seas popular a la forma del mundo, tampoco te pone fuera, tampoco te saca, tampoco quiere que estemos aislados, porque ¿de qué sirve ser un profeta si nadie te escucha? Pero sí que vemos como en este pasaje de los Hechos, Pablo, el apóstol Pablo, va a un lugar, va a Éfeso, y ahí empieza a compartir, empieza a enseñar, empieza a dar la palabra, confrontando toda aquella situación, aquella cultura del pensamiento. Y lo primero que hace cuando llega a ese lugar es hablar de la presencia del Espíritu Santo. Lo primero que tiene que haber en tu vida, ¿quieres recibir de Dios? ¿Cómo está tu vida en relación a la ley de Dios? Porque lo primero que tiene que haber en nosotros es aquello que hubo en el mensaje de Juan. Arrepentíos. Tiene que haber un arrepentimiento. Es más, tiene que haber un arrepentimiento por nuestra tibieza. Tiene que haber un arrepentimiento por la falta de temor de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento por haber gastado nuestro tiempo en lo que no aprovecha. Tiene que haber un arrepentimiento por haber aceptado el pecado como algo normal y natural. Tiene que haber un arrepentimiento por la falta de confrontación con aquello que no glorifica y agrada a Dios. Y esto no es poner un manto de luto, de muerte y de condenación sobre nosotros, sino un despertar al tiempo y al propósito de Dios para nuestra vida. Tiene que haber algo en nosotros que se active en este tiempo para afrontar aquello que tiene que ser confrontado. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Necesitas sacarte, porque al Espíritu Santo no se le recibe por un concepto intelectual. En la iglesia tiene que recuperar el hablar en lenguas, tiene que recuperar el hablar en el Espíritu. Tenemos que empezar a creer, tenemos que memorizar, tenemos que practicar el capítulo 12, 13, 14 de Corintios, tenemos que buscar la profecía, tenemos que buscar la revelación de Dios, tenemos que tener algo del cielo para decir, para buscar. Es tiempo de volver a recuperar, no digo recuperar, es ir a las fuentes del Espíritu. La iglesia se ha convertido en una iglesia muda. Nos cantan, nos predican, nos hablan, pero nosotros no utilizamos el lenguaje del Espíritu y a veces recibimos esa presencia, esos toques, ese reparto, esa ministración que nos confronta, que nos toca, que físicamente nos afecta, que emocionalmente viene con pureza para limpiarnos, pero nos olvidamos a los 2 días de aquello que hemos recibido. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y sabemos que hay Espíritu Santo, pues ahí lo tienes. ¿Y qué hicieron cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron? Empezaron a hablar en otras lenguas. Hay un lenguaje del Espíritu que tiene que brotar en tu vida y en mi vida, aunque estemos en el siglo XXI y transmitiendo por streaming y transmitiendo por las redes y para arriba y para abajo, las redes sociales, los espacios, todas estas formas no sustituyen la vida del Espíritu, no sustituyen la vida de oración, no sustituyen el ayuno, no sustituyen la intercesión en el Espíritu, porque el Espíritu sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Espíritu Santo habla como conviene, está bien, es muy importante el amor, es muy importante la esperanza, el amor es lo más importante, pero no vas a crecer en ello si no creces en el Espíritu. La iglesia necesita profetas, necesita gente que profetice, gente que declare el corazón de Dios a los demás. El evangelismo surge cuando hay una vida íntima con Dios que nos lleva a predicar la palabra, que nos lleva a extender, a tener carga por los demás, a sufrir cuando los demás sufren, a ser portadores de vida, a no tener miedo a la muerte, a no tener miedo a la confrontación, a que nos señalen con el dedo, a que nos cierren ciertos círculos familiares y sociales, porque hemos entendido que hay un reino que merece la pena, que hay un reino porque Cristo lo ha dado todo y por el que nosotros lo tenemos que dar todo. El Espíritu Santo tiene que hacerse recuperar el espacio de gloria de las iglesias y levantar las manos si tenemos que levantar las manos y no avergonzarnos de que nos llamen como quieran llamarnos, porque el mundo así juzga todas las cosas. Si la gente se cruza las piernas,
¿verdad? Yo es una postura que no puedo hacer. Y me pongo así 2 palitos de incienso, eso el mundo lo admite. Eso es relajante. Ahora, si me ven a mí levantar las manos y orar en el Espíritu, declaro en el nombre de Jesús que hay libertad para tu casa y para tu vida, entonces soy un pentecostal extremista, radical, que poco menos que no tengo razón. A nosotros, sí que el mundo se nos permite que nos tachen, que nos insulten, que nos desprecien. A los demás no. A los demás no da lo mismo. Ahí tienes todo el tema de género, tienes todo el tema. Eso evidentemente tenemos que guardar nuestras normas y nuestro respeto. Pero ¿dónde está el respeto por su iglesia? Y nosotros, sin embargo, les damos más de lo mismo con el me gusta a sus cosas. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso a veces Dios te lleva a esos espacios de soledad. Para eso a veces Dios te arranca de tu lugar. A Abraham le arrancó, a Moisés le arrancó. Le dijo, no hombre, no. Ahora vas a ser aquí. ¡Ay! Tú puedes patalear y ponerte patas arriba y decir, Dios mío, pero a ver, si tú me has dicho a mí que quieres servirte, si tú un día le has dicho a Dios que le quieres servir, que le quieres conocer, pero ¿por qué te extraña que Dios te lleve a esos espacios a tratar contigo, a meterte en la soledad, a enseñarte de la fe, a enseñarte de los milagros, a enseñarte de la provisión, a enseñarte cómo eres en realidad por ti mismo? Porque no nos gusta cuando entramos a la presencia de Dios y Dios nos muestra nuestros espacios de debilidad, nos muestra nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra insolencia, nuestro atrevimiento, nuestra arrogancia y los pecados más. Eso no nos gusta y no lo queremos. Preferimos que nos afirmen, preferimos que nos reconozcan, preferimos que nos quieran, preferimos que nos amen, preferimos no llamar la atención, pasar desapercibidos, y si llamamos la atención que sea por nuestra elegancia, por nuestra hermosura y por nuestra belleza. Pero el reino de Dios se hace con hombres y mujeres que se rinden a la voluntad de Dios y que van guiados por el Espíritu Santo, como Jesús dice que el Espíritu Santo le guió al desierto, le metió en el desierto, le metió en 40 días para probarle, para hacerlo. Yo digo en estos tiempos y en estos días, Señor, algo tiene que pasar de tu Espíritu. Así como ha venido la muerte de repente sobre este mundo, por las razones que sean, así de repente va a venir un despertar y un remover del Espíritu Santo, y tú tienes que tener preparados los odres, tienes que tener preparados los bidones de agua, tienes que preparados los depósitos, los tienes que tener a punto, limpios, preparados, los graneros tienen que estar a punto, la iglesia tiene que estar a punto, la vida tiene que estar a punto, los hogares tienen que estar a punto, las relaciones matrimoniales tienen que estar a punto, tenemos que estar en el orden que tenemos que estar, los espacios de autoridad en la familia y en la iglesia tienen que estar a punto. Aplaude si vas a aplaudir, pero no vas a aplaudir porque no estás aquí. Oh Dios, oh Dios. El mal existe, el infierno existe. El infierno no voy a entrar en el debate si ha sido creado por Dios o no. Pero el infierno es un destino para aquellos que se anotan y que permanecen en la rebelión que Lucifer junto con Adán tuvo desde el principio de la creación. Nosotros somos hijos de Adán y nos hemos rebelado contra Dios y vivimos rebeldes, y algunos hemos entendido que necesitamos reconciliarnos con Dios. Ese es el Evangelio. Reconcíliate con Dios. Porque hay vida después de la muerte. Porque hay esperanza. Porque la muerte es un cambio de vida. Es un cambio de naturaleza. Es un cambio de dimensiones. Donde abandonas unas dimensiones y entras a otras. Donde abandonas un cuerpo de carne y entras a otro. ¿Que a todos nos impone y nos da temor? Pues claro que sí. Pero estate preparado para ello. Reconcíliate con tu Creador. Reconcíliate con él. El Evangelio es poder de Dios. Para que seas salvo. Para que entiendas lo que Dios quiere hacer para tu vida. El mal está ahí. El infierno existe. Y el poder del mal, yo sentía estos días, cuando veía tanta soledad, hay una soledad
ensordecedora en todos los lugares donde estamos en este confinamiento. Te da tristeza, pero sabes, yo podía sentir la burla de la muerte. Podía sentir la burla del mal, que está oprimiendo ahora mismo a toda la sociedad. Algunos les tienen esa enfermedad. Una de las cosas más duras es no poder respirar. Yo recuerdo en una ocasión, me pasó en dos, pero una de ellas, yo ya entregué mi alma al Señor. Me asfixié, me estaba ahogando, se me bloqueó, por más que yo quería coger aire no podía. Y era consciente que no estaba respirando y ya me tumbé en una mesa para ver si me podían hacer algo. Y bueno, fue cuando me dieron de beber agua, porque el lugar donde estamos ni agua teníamos. Y recuperé la vida. Qué horrible tiene que ser no poder respirar. Qué duro es. Y todo esto que viene el mal, ¿sabéis? Yo he aprendido que el mal nunca retrocede por sí mismo. El mal nunca va atrás por sí mismo. La enfermedad, si tú no la atacas, no retrocede por sí misma. Por ahí se han creado los antibióticos, la medicación, medicina de choque, medicina de prevención. Entonces, y nosotros espiritualmente podemos hacer una mejor o peor medicina preventiva. Recomendamos no hacer ciertas cosas para guardarnos y tomar distancia. Pero hay ciertas cosas que cuando están, tú no lo solucionas con palabras bonitas. Tú no lo solucionas intentando ser bueno. Moisés tuvo que ir y después de estar su tiempo de trabajo de Dios con él, entonces tuvo que ir ¿a qué? A confrontar a Faraón. El mal, oye bien, se confronta. Al mal hay que ir por él. Y no meternos en campañas extrañas. Como el rey David dijo, yo soy pastor de ovejas y me ocupo de mi rebaño, pero si un león viene, un bicho, una fiera viene a buscar mi rebaño, entonces se las va a ver conmigo. Porque el león no va a retroceder si va a comer. Porque el lobo no va a retroceder si no ve que hay un espacio contra él. Elías es alimentado por los cuervos, es alimentado por la viuda. ¿Para qué? Para confrontar a los sacerdotes de Baal. El tiempo de soledad fue suficiente ¿para qué? Para confrontar a los sacerdotes de Baal, para matar a aquellos sacerdotes de Baal, para confrontar el espíritu de Jezabel. Luego vuelve a ser repuesto, vuelve a ser sanado, Dios le lleva allí a aquel lugar donde la peña, donde hubo un terremoto, hubo un fuego, un viento recio, y con un silbo apacible Dios le vuelve a hablar y le vuelve a enviar para levantar a Eliseo, para nombrar a Azael, para nombrar a Jehú. Dios te lleva a sus espacios para prepararte para una confrontación con lo que está afuera. Tú tienes el caso de José, se le prepara la cárcel, tuvo que confrontar también aquel sueño, podía haber muerto en aquellas circunstancias. Daniel es preparado, renuncia a aquella comida, ¿para qué? Para confrontar el mal, para confrontar la palabra y dar la palabra en aquel tiempo. David tiene que huir, tiene que pasar la soledad para confrontar un liderazgo nuevo. David es preparado en la soledad del pastoreo, ¿para qué? Para confrontar al gigante. Esto es un ejemplo clásico. Goliat salía todas las mañanas y ahí estaba el pueblo desde el otro lado, le veía venir y ahí estaba, y el otro maldecía, y bueno, como solo maldice, como solo habla, pero el poder del filisteo crecía,
Y el temor del pueblo de Israel crecía y crecía. Pero cuando llega David, acostumbrado a su soledad, dice, ¿cómo que este tío va a venir aquí a faltar el respeto a mi Dios, a faltar el respeto a mí? Y ahí dice que corrió a él, porque la soledad, porque el trato con Dios la había preparado para correr por él. Y ahí coge su piedra, lo mete en su onda, ¡fua! Ahí lo tienes. Cantazo, cantazo en la cabeza. Así se decía a mi pueblo. Los cantos, dar cantazos, tirar dreas de cantos. Una piedra fina que le mete en su cabeza. ¿Qué diremos de Cristo? Soledad, ayuno, para confrontar el pecado y una cultura de religiosidad como nunca antes. Los tiempos de soledad nos preparan para los tiempos de encuentros con Dios. Nos afinan, nos disponen para la no popularidad. El mal no retrocede por una continua queja, porque digas, ay, qué mal está esto, ay, qué mal está nuestra sociedad, ay, qué mal no sé qué, ay, qué no sé cuántos. El mal no retrocede, porque tú le hables, porque tú le digas ciertas cosas. El mal no retrocede, trae al contrario, trae temor y trae manipulación, porque cada día va a crecer sobre ti. El mal debe ser confrontado y Dios necesita en este tiempo una voz profética y también una acción profética. El cristiano es el único enemigo de lo malo. Oye bien, porque el resto convive. Pero el único estorbo que tiene el mal es el del cristiano que vive una fe auténtica. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha escogido, me ha ungido para proclamar buenas noticias, para quitar el manto ¿de qué? De luto, de duelo. Isaías 61. Apréndetelo, recíbelo. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo lo recibimos? Es de lo que estamos tratando hoy. La historia de Hechos que hemos leído desde el principio, vemos cómo como Pablo da el Espíritu Santo, ora, se bautizan en agua, reciben el Espíritu Santo. Dar testimonio público de tu fe es importante. Y también te hablo a ti, si un día diste testimonio público de tu fe y no estás donde tienes que estar, alíñate. Alíñate con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios no se juega. Y que Dios haya hecho la vista gorda con tu vida, te habla de su amor, de su misericordia, de su paciencia. No de su complicidad y no de su autorización. Alíñate con esto que Dios tiene para tu vida. Alíñate y ponte en orden con tu Señor. Bautízate. Y si bautizado, como digo, toma eso. Y sé lleno del Espíritu Santo. Ora en lenguas, como dice Pablo, ora en lenguas más que todos vosotros. Ora en el Espíritu. Entra en tiempos, en tu soledad. Si escuchas alabanza, escucha y cántala. Canta en el Espíritu. Dale algo nuevo al Señor. Escríbele, píntale, háblale, crea. Deja que Dios te hable, deja que Dios te lleve por las Escrituras, anota, guarda, prepárate que se muevan las aguas en tu interior. Y luego dice que Pablo enseñaba. Hubo 12 hombres, muy interesante, el 12, ya sabemos. Pero cuando empezó a haber problemas, que eso es otra cosa importante, no me voy a parar mucho en todo eso, pero también te digo algo así, cuando a veces uno quiere ponerse en los caminos del Señor, siempre hay alguno más listo que tú, alguna más lista que tú, que quizá te esté desanimando y esté sembrando dudas. Y mirad, las dudas hay que sembrarlas cuando uno tiene algo en lo que cree, en lo que está. Algo que pasa en el cristianismo que no pasa en otros adoctrinamientos de la vida, es que el cristiano, antes de adoctrinarse bien, de prepararse, de saber en lo que cree, en lo que está puesto, está trayendo las dudas. Tú primero tienes que creer, aprender, crecer en esto, y luego ya vendrán las dudas y las confrontaciones. Les lleva
y luego se va a la escuela de Tirano, uno que cede su espacio, y ahí empieza a enseñar y a formar en la palabra y a trabajar con ellos y a enseñarles. Y ahí empieza a ver el fruto. Ahora, Pablo estuvo 12 años, 14 años, desde que se convirtió milagrosamente, hasta que Bernabé, un profeta, un hombre de Dios, va a buscarle y le dice, venga Pablo, vente para acá. Le trae a Antioquía. Allí en Antioquía la iglesia ora, especialmente profetas y maestros, oran y les envían al ministerio. Y ahí Pablo está en Corinto, lo hemos leído, ahí en Corinto se queda, en este caso, ahí se queda Apolos, y él se va a Éfeso. Después se escribe la epístola de Éfeso, que por cierto vamos a empezar un ciclo también de enseñar sobre la epístola de los Efesios. Pero mira lo que estaba pasando. La iglesia estaba ahí empezando y con enfrentamientos, con conflictos, porque como digo, nosotros huimos de los conflictos que produce el Evangelio. Nosotros huimos de las confrontaciones que produce el Evangelio. La iglesia está huyendo de esto y las nuevas generaciones estáis huyendo de todo esto. En nombre de ser pacifistas, pacificadores y tolerantes, estáis perdiendo la confrontación con el pecado, con el mal, con la enfermedad, con la inmoralidad, crecientes galopantemente. Porque no queremos ofender y no tenemos que buscar ofender, pero sí que hay que predicar el evangelio de la salvación a través del arrepentimiento. Esto ya lo he dicho hoy y otras muchas veces. Ahora, ¿qué dice? Que Pablo, del apóstol Pablo, había dejado su vida, su patrimonio y estaba predicando, y que por la mano de Pablo Dios hacía milagros. Isaías 61, el Espíritu del Señor estaba sobre él, le había ungido para todo eso. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida y tienes una comunión con Él, la preparación en esa soledad, tú no lo ves, pero Dios se está equipando para algo que va a venir y que tú no sabes por dónde, pero va a venir. Esa consolación que dice con la que somos consolados para consolar a otros. Esa preparación para que puedas comprender, para que puedas guiar, para que puedas soportar, para que puedas sostener. Dios te está preparando tus espaldas, tu capacidad para todo eso, para todo eso. Y ahí Pablo dice también que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, dice la canción. Cuando Pedro iba paseando, sacaban a los enfermos para que su sombra le tocase. Un pescador que Dios había tratado en la soledad, que había decidido dejarlo todo por causa de él, que fue tentado a volver, pero prefirió permanecer. Jesús se va. Jesús muere, resucita, asciende, y ahí les deja en Jerusalén esperarme, y ahí están 3 meses esperando, 4 meses esperando algo, que pase algo. Están ahí orando, escondidos, confinados, pero de pronto un día, llamado la fiesta del Pentecostés, Dios hace algo que nunca antes había hecho. Desciende con su espíritu. Toca a aquella gente para lo que les había estado preparando. Para que lo que no sabemos que ocurrió esos 120 días, ahí de pronto el espíritu lo toma, le da forma. Y ahí sale un hombre que se pone de pie delante de toda la multitud. Nunca había ocurrido con tanta valentía y tanta bravura. ¿Y sabéis lo que les dijo? Dios os ama, os ha guardado un galardón, Dios va a cuidar de ti, de tu casa, de tu perro, de tu gato, de tu hámster, te va a cuidar de todo lo que tienes, te va a hacer rico, te va a hacer millonario. No fue ese su mensaje. Arrepentíos, reconciliaos con Dios. Arrepentíos. Algunos en las iglesias dicen, esto es un juicio de Dios. Posiblemente, ¿y sabes por qué causa es esto también? Por la nuestra.
Porque dice que los juicios de Dios empiezan por su casa. Y Dios está poniéndonos en orden. Porque ha habido mucha tibieza en la iglesia. Porque ha habido muchos que han hablado y han levantado su puño contra el cielo. Porque ha habido muchos que han abandonado, han apostatado de su fe, pero además de apostatar de su fe, han ido dando coces contra la iglesia, contra sus líderes, contra sus propios padres y madres. Han amancillado el nombre de sus mentores, mentoras. Porque la iglesia no ha contemplado cómo pecaban a nuestro alrededor amigos, hijos, padres, familiares, y nunca hemos dicho eso no está bien delante de Dios. Ha habido una falta de confrontación con las tinieblas y por eso han crecido tanto. Porque la luz resplandece en las tinieblas. Y si ahora resplandecen las tinieblas, bueno, nunca resplandecerán. Si ahora lo que hay son tinieblas, ¿sabes por qué? Es porque hay ausencia de luz. Porque hemos guardado nuestra luz debajo de los almudes, debajo de las mesas. La hemos escondido. Los milagros vinieron a través de Pablo. Ahora, había un sacerdote. Que esto es lo que nos está pasando también. Y quiero poner ahí mi toque. Sé que estoy ya un poquito fuera de tiempo, pero bueno, se supone que tenemos tiempo y esto como lo puedes ver en dos partes. Si quieres, tómate una pausa y regresas, me dejas a mí ahí en pause y luego vuelves. Pero fíjate que en este Hechos 19, a los hijos del sacerdote Esceva, por lo tanto, estamos ante un hombre religioso, un hombre que debería de ser conocedor de la palabra de Dios. Entendemos que era un hombre que cumplía la ley de Dios. Podemos estar diciendo que como somos reyes y sacerdotes, podemos estar hablando de cristianos que son fieles, con sus diezmos, con su asistencia más o menos regular, con una moral más o menos cristiana, con una vida tolerante, con una vida hecha, adaptados en su medio y, bueno, quizás sean de misa del domingo, de culto del domingo, o de ver una predicación por otro lugar, no lo sé, pero lo que es cierto es que muchas personas no tienen un problema psicológico. Bueno, podemos tener muchos. O un problema físico, que también podemos tener muchos. Porque quizá no todos somos guapos, bien formados, ni todos quizá nos cuidamos como debiéramos. Quizá todos tenemos algún trauma, traumitas, traumones y traumados, y si no, pues cada día nos enseñan sobre algo, y como te enseñan a buscar tanto sobre ti mismo, pues cada día encuentras algo más por lo que llorar y lamentarte y quejarte y ver qué sufrimiento y qué pobre de mí que se han acabado las fiestas de San Fermín. Pero muchos de los problemas, el gran problema del hombre es un problema espiritual. Y la parte espiritual del hombre, si hay algo físico, quiero decirte que el mal tiene una gran influencia sobre muchas personas. Cuando pensamos en todos estos, realmente estamos pensando en personas que los espíritus, que los demonios les tenían amarrados y atados. No cualquiera que tiene un problema raro, hoy llamados, como hemos dicho aquí alguna vez, algún problema psiquiátrico, algún problema determinado, alguna paranoia muy aguda. Yo no soy un psiquiatra, no soy un psicólogo y no quiero hablar de algo de lo que no tengo propiedad, no sé hablar más.
pero no todo el mundo que tiene estos problemas es porque tiene una influencia del mal. Pero también te quiero decir algo, que a veces el mal no es necesariamente algo que uno siente dentro, sino es una tendencia natural a desear lo que no agrada a Dios. Y a veces esas influencias están tan fuertes en nuestra vida, están tan arraigadas en nuestro espíritu, te estoy hablando de lo espiritual, ¿vale? Están tan arraigadas en nosotros que no pueden ser quitadas por un conocimiento intelectual o religioso, como los hijos de Esteban. Ellos aplicaron al mundo espiritual recursos religiosos y humanos. No aplicaron recursos espirituales, ¿entiendes? Entonces, mucha gente es atormentada, pues ese es el testimonio de muchos de nosotros. Muchas veces hemos sido atormentados, tenemos sensaciones profundas de miedo, de temor, de condenación, de culpa, de opresión, de depresión, de desánimo. Todos esos pensamientos, toda esa cultura de la muerte que se está implantando, los miles y miles de suicidios, que me gustaría saber cuánta gente se quita la vida cada año. No sé si igualaría al coronavirus, pero por ahí, por ahí. Y nuestra sociedad da por bueno todo eso. Eso es una consecuencia del mal. No es la voluntad de Dios que se pierda el impío, sino que viva. La voluntad de Dios no es que tú te pierdas. Por eso digo que el mal está y tiene que ser confrontado. Y no lo confrontamos con terapias puramente humanas. Con terapias humanas podremos confrontar algunos problemas, algunas adicciones, algunas cosas. Pero lo que sí sé es que hay cosas que solo el poder de Dios puede transformar en el ser humano. Creo que hay celdas, creo que hay cárceles del alma que solamente el Espíritu Santo puede romper y quebrar. Creo que hay derechos adquiridos del mal sobre tu vida por el pecado, por la desobediencia, por la ley, que solamente pueden ser arrebatados y arrancados de ahí por Jesucristo, por su sangre, por su bendición. Por lo tanto, hoy en día vemos que en las iglesias no hay efectividad en una liberación espiritual. ¿Por qué? Porque no hay una confrontación. No hay una confrontación. No confrontamos al mal. Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Todas las cosas a vosotros es dado el reino y las llaves del reino, se le dice a Pedro como precursor, como la cabeza, como el principio de la iglesia en la tierra. Todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A quien perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quien se los retengáis les serán retenidos. Sin meterme en berenjenales sobre ese texto, quiero decirte que hay una autoridad sobre el mundo espiritual que recibimos por el Espíritu Santo. Y recibimos esa capacitación del Espíritu Santo por la comunión con el Espíritu Santo. No podemos concebir un hijo por internet. Puedes decir las palabras, cariño, te quiero, te amo, pero al final, si no hay una interacción entre un hombre y una mujer, no puede haber un embarazo. Si el óvulo no es fecundado, ¿no? Y eso no lo podemos hacer en la teoría. ¿Cómo lo hacemos? En la intimidad. Y la vida, el resultado de la vida espiritual, la confrontación que necesita este tiempo, el mal en nuestro mundo, viene dado por un trato de Dios con nosotros en los lugares profundos. Viene dado por un trato con Dios con nosotros. Porque si no, el resultado es que los hijos de Esteban tuvieron que huir. Y ese es un matiz interesante, porque entonces cuando nosotros llegamos ante los poderes y la influencia del mal, y el mal nos habla y le dice a aquel endemoniado, aquel espíritu que estaba dentro de aquella persona, dice: conozco a Jesucristo. Claro, ya sé quién es. Y a Pablo, claro que le conozco.
Esté cuidadito con él. Dice, pero vosotros quiénes sois. Y un tío a los 7 o los 8, los que estaban ahí, les lanzó fuera, les desnudó, les humilló. Literalmente eso de desnudarle es dejarles en ridículo, en vergüenza. Sacarles todo lo superficial, lo humano. Y esa acción de ver lo espiritual, ¿cuál fue la consecuencia? Que además la gente sacaba sus libros de brujería, de hechicería, porque quiero hacerte consciente de que en este mundo, y claro, esto como está saliendo por la televisión, tengo que andar con pies de plomo para decirlo y que se entienda bien y que nadie se ofenda y que no me lleven a la cárcel. Pero realmente hay un posicionamiento del mal y del ocultismo y de la hechicería en medio de nuestro mundo que está también oprimiendo a la vida de la iglesia. Está oprimiéndola y estamos ahí con nuestros recursos. Entonces, cuando tú no puedes llegar, cuando tú no puedes confrontar porque no hay vida, porque no hay espacio, no hay tiempo, entonces, mira lo que tardó Faraón. Cuando ya se distanció Moisés con el pueblo, tardó Faraón en reaccionar, mira que reaccionó y con su ejército fue otra vez detrás de él. Porque el mal nunca va a descansar. ¿Dónde, si es verdad que nosotros somos hijos de Dios, que entendemos el mundo espiritual y que podemos hacerle daño, qué es lo que quiere destruir Satanás en este tiempo? ¿Qué es lo que quiere destruir el mal en este tiempo? A la iglesia. La iglesia y sus armas espirituales. Sus armas de intimidad, sus armas de comunión, sus armas de adoración, de alabanza, de intercesión, de evangelización, de interacción, de comunidad, de que diga el débil, fuerte soy, quiere ser destruido. Cuando las personas llegan y ven que no pueden vencer aquello que está en su vida y que no sale, pues entonces muchas veces van a ir a Jesucristo. Pero si van a Jesucristo y nosotros lo que le damos es algo puramente religioso, al final se van a marchar. Al final se van a ir porque no encuentran respuestas. La razón de la confrontación, ya voy a terminar con este texto. La razón por la que Dios quiere meterte en esos espacios de soledad y tratar contigo es porque necesita prepararte para una confrontación. La confrontación es un posicionamiento territorial. Como digo, no nos gusta. No nos gusta confrontar todo esto y entonces pensamos que mandando mensajes de buenas intenciones, aún mandando textos, sé que la palabra tiene poder en sí, pero a veces necesitamos una acción. Huimos de la confrontación, confundiendo la confrontación con la agresión. Como no queremos agredir a nadie, no confrontamos a nadie. Pero quiero decirte que el pecado tiene que ser confrontado. No hay otra forma. No hay otra forma. Lo que está mal en tu vida tiene que estar mal. No puedes educar y formar a un hijo si no hay corrección. ¿Y eso significa que no le amas, que no le quieres? Tienes que enseñarle lo que es correcto. Y tienes que ayudarle a desarrollar hábitos saludables en su propia vida. La maldad está aumentando en el mundo y no la vamos a vencer con paños calientes, contemplando el pecado con cara de asustados o incluso con nostalgia de los que un día desobedecen a Dios. Nuestra popularidad debe de ser cambiada por la impopularidad y como siempre decimos, no se trata de luchar por ser impopulares. Ahora mira lo que dice Efesios 6, porque todo esto que le pasó a Pablo, ¿dónde le sucedió? En Éfeso. En Éfeso. Ahora, tú vas a Efesios capítulo 6, versículo 10.
Un clásico también para los cristianos, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos hablando de términos de fuerza, de términos de confrontación, no de términos de no pasa nada. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas ¿de quién? Del mal, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y esto léelo con toda su trascendencia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Nuestra lucha es una lucha espiritual donde hay espacios de gobierno, hay lugares, hay espacios territoriales, principados, hablan de lugares grandes, potestades, lugares de poder, de influencia, gobernadores, son aquellos que gestionan regiones y comarcas y territorios de las tinieblas de este siglo. Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Nuestra batalla no es aquí en la tierra, no lucho contra una persona físicamente, lucho contra aquello espiritual malo que le tiene atrapado y destruido. Y la enfermedad no la ha creado Dios, y este virus no lo ha creado Dios, no lo ha fabricado Dios, lo ha fabricado el hombre, lo ha fabricado el ser humano, manipulando o haciendo o deshaciendo, no sé cómo, algún día se sabrá. Pero Dios no ha traído este mal sobre nosotros. Es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestra falta de alerta y de la desobediencia y la burla de otros. Porque algunos, como digo, miran al cielo para maldecir, otros no le quieren mirar porque piensan que no existe, y otros que deberíamos de estar mirando al cielo cada 2 por 3, hacemos como si tampoco existiera. Es tiempo de mirar al cielo. Es tiempo de pedir misericordia. Es tiempo de pedir gracia y de pedir favor. Es tiempo de pedir que pase de nosotros este cáliz. Es tiempo de pedir que podamos ser sal y luz a las vidas de los que nos rodean. Es tiempo de prepararse para una confrontación con el mal. Y como digo, no te tiene que asustar esto. No vamos a hacer nada ni meternos en cosas raras. Simplemente que con tu oración bendice y rompe la maldición. Rompo ese espíritu de avaricia. Rompo este espíritu de orgullo. Este espíritu de mentira. Hace unas semanas estaba hablando el cambio de nuestra sociedad, que es tolerable. Algunos se quejan, alguna parte de la prensa se queja de mentiras que cuentan unos y otros, pero sigue mandando personas que mienten. Y nadie pide cuentas por sus mentiras. Espacios de gobierno grandes o pequeños, me da igual, pero nadie les pide cuenta de su mentira. ¿Eso está mal? Eso es el mal. Eso es acabar con los cimientos de una sociedad. Entonces tú cuando estés orando tienes que estar orando. Orando para que ese espíritu de mentira, de ese espíritu de confrontación, ese espíritu de depresión, que está, esa atmósfera, ese ambiente, llámalo como quieras, esa atmósfera que nos tiene asustados, que nos va a enfrentar unos a otros, porque ya no vas a saber cuando salgas a la calle o cuando vengas a la iglesia quién está enfermo, quién me puede matar, quién me puede... Una desconfianza creciente sobre todo esto. Algunos dicen que pasarán, otros dicen que no pasará tan fácil, unos dicen que no vamos a ser iguales. Yo creo que no volveremos a ser iguales. Yo creo que vamos a tener un tiempo, vamos a tener una tregua, vamos a tener un ojo de la tormenta, pero lo que viene será todavía mayor. Y entonces tenemos que prepararnos para esta confrontación. Tenemos que prepararnos para tener un mensaje claro y directo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y este es el día malo. Está bien toda la esperanza, todos los mensajes de esperanza que estamos dando, porque yo digo, me gustaría dar otro mensaje quizá más bonito. Siempre digo esto. Pero, ¿sabéis? Este es en el día malo. En el día malo, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tienes que ponerte el traje de guerra. Que tienes que ponerte el traje de guerra. Que tienes que alisarte para el combate. Que algunos han dicho, los sanitarios, todo esto, que estamos en una acción de guerra, de intentar luchar como se pueda y de salvar vidas y de luchar por las vidas. Pues espiritualmente estamos lo mismo.
Estamos en una acción. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Yo sé en quién he creído, dice Pablo, y que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto Pablo se lo está diciendo a los efesios, aquellos que tenían un conocimiento del mundo espiritual, aquellos que vieron como algunos religiosos querían echar demonios y malos espíritus y no podían. Y Pablo llegaba y daba la orden y funcionaba. Y había milagros. Y la gente le traía los paños, le traían las ropas de algunos enfermos para que Pablo orase por ellos, para que se sanaran. Había una fe, una convicción en que los hijos de Dios tenían un fluir diferente. Y mucha gente que estaba dedicada ya a la magia, a la hechicería, al ocultismo, traían sus libros y eran miles y miles de euros los que se quemaron en aquellos libros, que la gente le daba valor, porque en aquel tiempo comprar un libro no te lo regalaban con una botella de Fairy. Tenías que comprarlo, era un valor, costaba tenerlo y salían porque habían entendido que aquello, el mal viene para atarte, para estrangularte y te impide vivir y gozarte. Pero nosotros hemos aprendido que hay una vida, que hay una esperanza y por lo tanto el trato que Dios tiene para mi vida, lo repetimos tantas veces, tiene un propósito y el propósito es prepararme para una confrontación. A Ezequiel se le dice, he puesto tu frente como el pedernal para que le resistas a ellos. Igual se le dice a Jeremías, se le dice a otros, te he puesto para ser firme, para estar, no les temas, no te dé vergüenza, no retrocedas, no vayas atrás. Ananías fue enviado cuando se convirtió Pablo, aquel hombre que mataba a los seguidores de Jesucristo, y él tuvo temor, pero Dios le dijo, vete, no te preocupes, ya el león está amansado, y ahí fue, obedeció la palabra, y ahí él oró por Pablo, Pablo recibió la vista, le bautizó, y le enseñó los primeros pasos como discípulos. Es tiempo de hacer discípulos, y de que decidas ser discípulo o no ser discípulo. Ya estoy fuera de tiempo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ten fe, cree en el Señor Jesucristo, tú y serás salvo, tú y tu casa. Y con ese escudo vas a apagar los dardos del maligno. Toma el yelmo de la salvación. Toma la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Si de paz estuviésemos hablando, ¿para qué Dios nos está hablando de una espada? Y no es una espada en algo social, que allá cada uno con su acción social. No me meto y lo respeto, pero también espiritualmente sí que sé lo que debemos hacer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu, hermanos, y velando, velando en ello en toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por toda la iglesia, por todos los que creen, por mí, por los ministerios. ¿A fin de qué, hermanos? De que al abrir mi boca me sea dada palabra para profetizar, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y por ese misterio, por el Evangelio, yo soy embajador en cadenas, estoy preso ahora, pero soy enviado de Dios, que además hable con denuedo como debo de hablar. Así que, hermanos, en esta larga disertación, en esta larga palabra, la Iglesia debe de estar pertrechada y dispuesta a todo en este tiempo. Quizá no hoy, no mañana, pero ya tú tienes que enfocarte más seriamente y tomarte esto más en serio. No podemos seguir escondidos. Con Dios no es posible. Si estás escondido, con Dios es la única forma de poder prepararte para lo que viene. Día de resurrección. Es curioso que la única forma que Jesús tuvo de confrontar a la muerte fue muriendo. Él habló de la teoría de la resurrección.
Dijo, un poco me veréis, un poco y no me veréis. Y yo voy a un lugar donde vosotros no podéis venir ahora, pero voy a prepararos una casa, voy a prepararos una morada. Jesús a lo largo de su vida abandonó la popularidad para meterse a solas con Dios. Y lo más trascendental de la vida es que realmente Él tuvo que morir, literalmente. Lo que no muere no puede resucitar. Lo que no muere no puede tener otro tipo de vida. Y dice que ahí la muerte le metió. Como dice el Salmo 30, que al tercer día, a la mañana, vendrá la alegría. Si eso es el 30. Pero es necesario que tú pases esos tiempos, esos 3 días, muchas veces. Esos 3 días de trato duro. Creemos que Jesús estuvo en el infierno esos 3 días, peleando una batalla. Dice la Escritura que la muerte quiso retenerle allí, pero no pudo retenerle, porque el mal quería sujetarla ahí diciendo, si yo he conseguido a Dios mismo retenerla aquí en mi mundo, en mis formas, en mis cadenas, en mis tinieblas, si yo he traído hasta aquí al Hijo de Dios, si he traído aquí al hombre Jesús, he ganado. El mensaje del mundo está diciendo, yo domino esta sociedad. El mensaje del infierno es este, yo domino esta sociedad. Mira cuál es mi fuerza. Yo estoy encerrándoos en vuestras casas. Yo me los llevo sin permiso, yo mando aquí. Yo gobierno aquí. Dice la Escritura que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso no te extrañe que Dios a sus mejores hombres y mujeres les meta en esos procesos donde a veces nos remueve como una lavadora, donde a veces nos tritura, donde a veces lo vemos todo oscuro y difícil, donde a veces gritamos, sácame de aquí, me quiero morir, no puedo, estoy harto, estoy cansado, mi vida no vale, esto lo quiero dejar, tantos gritos que salen de nuestro lamento de los emocionales y no de los emocionales. Pero si tú sabes estar en esos tiempos, Dios te va a sacar listo para una confrontación. Y para que cuando en esa resurrección espiritual de tu vida, que se da 1 y 1000 veces en nosotros, ante tantas circunstancias de la vida donde uno tiene que morir, tiene que dejar que eso muera, resucitamos a una esperanza mayor en gloria. Y somos capaces de confrontar. Y como dice la Escritura, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? La muerte no le pudo retener. La muerte no le pudo sujetar, sino que el Espíritu de Dios descendió a las partes más profundas de la tierra y allí arrebató a Jesús. Y Jesús a la vez arrebató a todos aquellos que hemos aceptado su salvación. Que desde ahí, desde lo profundo dijimos, Señor, llévame contigo a una vida mejor. La muerte no es el final. Y amigos que estáis viendo esto, que quizás estéis pasando este tiempo difícil porque hayáis perdido algún ser querido, porque estéis en enfermedad, yo te digo algo, prepárate para el encuentro con tu Dios. No podemos vivir siempre pensando que este será, pero si este fuese tu último día,
estate preparado. Porque vas a algo mejor, pero necesitas la licencia para entrar. Y si Dios te está teniendo aquí, vive como un resucitado. Vive como un hombre que ha sabido pasar por esos días oscuros, por esos días de soledad, de trato con Dios. Y que ahora se atreve, como Moisés, a hablar al faraón y retarle. Se atreve como Elías con 300 sacerdotes de Baal a retar a una reina perversa y manipuladora. Se atreve como Juan el Bautista aún a confrontar a aquella mujer, a aquel rey, a Herodes, diciéndole lo que estaba bien y lo que estaba mal. Iglesia de Jesucristo, entiende este tiempo que estamos viviendo. Despiértate y resplandece. Sal de tu tálamo, sal de tu espacio de protección. Date la vuelta, escucha lo que Dios está diciendo. Vuelve a las sendas antiguas, vuelve a la santidad, vuelve al todo o nada, vuelve al principio de vida, vuelve a rendirte en los brazos del Señor. Enciérrate en tu habitación y postrado busca a Dios con todo tu corazón. Pídele perdón si has despreciado los dones del Espíritu. Pídele perdón si no has andado correctamente. Pídele que te cambie, que te sane. Pídele que te ayude si está siendo difícil este camino y angosto. Pídele que tenga misericordia de ti y de los demás. Deja que Él te vista y te ponga, te prepare. Mírame una escena de una película donde el samurái es vestido, es preparado. Colocan su coraza, colocan su ropa, porque va a una batalla sin retorno. Y hoy no está muy bien hablar de cosas épicas tampoco, pero estamos en una batalla que tenemos que ganar los hijos de luz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te proteja y toma decisiones sabias. Déjame que ore por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres de confrontación, para que aquel que no cree, crea, para aquel que no ve, vea, para aquel que quiere escuchar, escuche, para el que quiere recibir, que reciba. Trae, desciende con tu poder y tu gloria sobre cada hogar, sobre cada espacio. Toca corazones, Señor. Señor, hay una iglesia tan bonita, Señor. Hay un pueblo santo, un pueblo que tú has lavado con tu sangre y que tiene tanto que hacer y que decir. Que no pase nuestro tiempo sin lanzar un mensaje, sin llevar fruto, Señor. Que este bosque que es tu iglesia, de árboles plantados, alineados, den el fruto para el hambre de nuestro mundo. Den el fruto para saciar el hambre y la sed de tu palabra y de ti, que ellos tienen, que el mundo tiene y que no saben que es de ti. Ayúdanos a poner sal en sus labios. Padre, y bendecimos y oramos por todos los que están sufriendo en esta hora, por todos los que están de luto, por todos los que están en tensión, en estrés, en enfermedad. Que tú te reveles a ellos, Señor, y que nos ayudes a revelarnos a los demás. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Gracias por tu paciencia. Gracias por seguirnos. Síguenos todos estos días. Estaremos subiendo a las redes diferentes tiempos devocionales, enseñanzas, compartiendo de la palabra, testimonios, no solamente míos, sino de otros hermanos, colaboradores, fieles en la iglesia. Y lo que queremos es que en este tiempo
porque no puedes llegar hasta aquí, no dejes de alimentarte, pero toma decisiones sobre todo esto. Él, el Señor, es el que te va a ministrar y es el que va a tratar con tu vida.